El país sigue decantando los anuncios del presidente Duque frente a lo que será la nueva etapa de aislamiento preventivo que iniciará el 1 de junio y que tendrá como protagonistas a alcaldes y gobernadores. Malú. Jorge Alfredo, a esos anuncios que incluyen la apertura gradual de centros comerciales, se sumó hoy la entrada en vigencia del decreto que crea el subsidio a las nóminas de las empresas y personas naturales. Pues el objetivo de esta decisión es proteger el empleo. Nuestros compañeros Sol Suárez y Víctor Grosso nos explican los detalles del decreto con un invitado del gobierno. Compañeros. Buenas noches para usted, Jorge, televidentes. Pues bueno, el decreto y la resolución que reglamenta los subsidios a la nómina de las empresas y personas naturales ya está en marcha. A partir del viernes, los bancos o entidades financieras recibirán toda la información para acceder ya a la entrega del alivio. Víctor. Sol, recordemos que este alivio, este subsidio es de aproximadamente 350.000 pesos. Es el equivalente al 40% de un salario mínimo y se entregará en los meses de mayo, junio y julio por cada trabajador que tenga la empresa. Pero entonces, para explicar los detalles de esta medida, pues tenemos con nosotros al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, buenas noches. Y pues la primera pregunta es, ¿para quién aplica este subsidio? Por favor, le pedimos que sea muy específico porque hay muchas dudas de quiénes pueden acceder a este beneficio. Sol, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Bueno, el decreto o el subsidio aplica exclusivamente para personas naturales y personas jurídicas. Esos son los dos grandes. También puede aplicar a consorcios, pero no consorcios o uniones temporales, pero no debe aplicar a, digamos, no se deben mezclar los trabajadores. Igual manera se puede interpretar a entidades sin ánimo de lucro y de igual manera a SAS en general. O sea, personas jurídicas unipersonales. Ministro, muchas personas tienen la duda, ¿por qué no nos explica cuál es esa figura de persona natural? Porque muchas personas tienen papelerías, tienen, por ejemplo, peluquerías, tienen prestaciones de servicio, plomeros, en fin, ¿todos ellos aplican o cómo es esta figura de persona natural? Sí, para tener este efecto, ese subsidio, las personas naturales, en primer lugar, que su nómina sea mínimo 3 personas o más de 3 personas. De igual manera, que esté en la Cámara de Comercio. Igual que esas personas las tenga afiliadas al sistema, su nómina la tenga en el PILA, o sea, tenga nómina formal, o sea, sean trabajadores formales los que tenga a su cargo. Bueno, teniendo claro entonces pues esto, ¿qué requisitos deben cumplir estas empresas y personas naturales para acceder precisamente a este subsidio? Bueno, repito, todo lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio, la renovación es del año hasta que haberse constituido, en el caso de personas jurídicas, haberse constituido el 1 de enero del 2020 y su registro mercantil tiene que tener su renovación en el año 2019. En el caso de personas jurídicas, muy importante que hagan una solicitud a la entidad financiera que tengan reconocido. Una solicitud en el sentido de decir qué nómina tienen, un certificado del representante legal y del revisor fiscal y aclarar lo siguiente, la nómina que deben tener en cuenta es el último mes, en este caso para el mes de mayo sería abril, o sea los pagos, la nómina de abril, la nómina de mayo, la nómina de junio, se pagará en mayo, junio y julio. De otro lado, es muy importante también que los trabajadores estén en la nómina de febrero del 2020 y el 80% de esos trabajadores tienen que estar en la nómina del mes de abril. Eso significa que deben mantener el empleo en la pandemia y por eso esa ayuda debe llegar a esos empleadores. Ministro, ¿cómo es el tema de las 3 personas contratadas? Es decir, el dueño de la empresa, ya sea una sociedad o una empresa bajo la figura persona natural, más otros 2, ¿o cómo es? No, básicamente es la figura de las 3 personas como mínimo, aplica únicamente para personas naturales. Y como explicaba, tienen que aparecer en la nómina. ¿Y la nómina cómo se verifica? Cuando usted paga, si usted es un empleador formal, usted paga el PILA, o sea, la seguridad social de esos trabajadores. Ese es el número que se debe tomar, mínimo 3, que aparezcan en la nómina y obviamente en el PILA. Bueno, ministro, ¿y cómo una persona natural o empresa puede demostrar la reducción de sus ingresos en un 20%?
No, en principio, en el decreto el Ministerio de Hacienda va a reglamentar ese artículo, pero en principio hay una certificación del revisor fiscal y del representante legal, o en el caso de una persona natural, igual, un contador, y él como persona natural y que está registrado en Cámara de Comercio, hace esa solicitud y hace una declaración jurada en ese sentido ante la entidad financiera cuando va a solicitar. Y después la UGPP va a verificar, repito, a través con el sistema PILA y otros mecanismos que la Unidad de Gestión de Pensiones y demás, y para fiscales va a realizar. Ministro, muchos empresarios tienen dudas sobre eso que usted está comentando. ¿Por qué no nos detalla un poco más? Cuando clasifique, que vea que sí clasifica para recibir este subsidio, ¿dónde debe llevar los papeles? ¿Quién los debe llevar? ¿El presidente? ¿El contador? ¿Eso se puede hacer de manera virtual? Sí, va a ser de manera virtual. Yo creo que mañana máximo o el máximo el viernes debe salir la reglamentación. Debe hacer la solicitud a través del sistema financiero o a través de cualquier entidad financiera o una entidad vigilada por la Superintendencia de Solidario y por el tema de cooperativas. En ese sentido, es muy importante que tiene que utilizarse de manera virtual, no es personal. Utiliza ese medio, esa cuenta, ese depósito, donde haga los depósitos bancarios y demás. En esa entidad acude, hace su solicitud, la entidad financiera revisa y tiene 5 días para obtener ese beneficio. Y por eso después la UGPP hará las revisiones respectivas y también se dispone de una cantidad de sanciones pertinentes para estos casos. Ministro, pero entonces, según lo que le estamos escuchando, ¿significa que si la empresa o la persona natural no está bancarizada, no puede definitivamente acceder al subsidio? Claro, tiene que tener un producto bancarizado. Eso significa que esto no va a recibir un cheque, ni va a recibir un tema en efectivo, tiene que ir, es un depósito a través del sistema financiero y eso es lo que va a reglamentar el Ministerio de Hacienda en las próximas horas. Tiene que tener un producto financiero vigilado por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia Solidaria. Ministro, si el empresario cumple con todos los requisitos, tiene todos los certificados, los presenta, como usted indica, el próximo viernes, ¿en qué momento recibiría el desembolso del Gobierno Nacional? 5 días y eso es para agilizar y todo debe ser verificado con el PILA y demás, todo demás en mayo 9. Es el límite para hacer ese tema. Inmediatamente, tampoco se haga la reglamentación, hace la solicitud y en menos de 5 días tiene esa posibilidad de recibir el subsidio. Bueno, ministro, entonces, recibido el dinero, ¿ya es necesario hacer el mismo trámite de nuevo cada mes? Sí, señora. Estos son el periodo máximo para recibir, son 3 meses. Repito, la nómina de abril, la nómina de mayo, la nómina de junio. Y cada mes debe hacer esa solicitud. ¿Por qué? Porque puede variar el número de trabajadores, puede variar la afiliación al PILA o se puede verificar algo y se puede cambiar o corregir algunos errores. Ministro, ¿por qué no nos ayuda a resolver algunas dudas teniendo en cuenta la actualidad de las empresas? Muchas compañías, por ejemplo, en medio de la crisis, mandaron a más de la mitad de sus empleados a la casa con una licencia no remunerada. Para esos empleados que están en esa condición, licencia no remunerada, ¿aplica este beneficio? No, porque no están en la nómina. O sea, aquí los dos elementos que utilizaron mucho los empleadores, digamos, con sus trabajadores fue lo siguiente: uno, suspensión de contratos y otro, licencias no remuneradas. Entre otras, el Ministerio de Trabajo ha llamado muchísimo la atención a esa figura de licencias no remuneradas, porque esa es una acción exclusivamente del trabajador que le solicita al empleador, no al revés. Pero, sin embargo, hay esas dos condiciones. En esas dos condiciones su nómina en particular no está, porque no le está pagando a los trabajadores. Aquí en principio se premia al que haya mantenido su nómina y por eso se va a subsidiar. Entonces es muy importante esa aclaración, porque si en febrero 20 tenía una nómina y la aceptación de la reducción del 80% de esa nómina es abril 30. Entonces, si redujo la totalidad, pues no puede acceder a este subsidio. Pero si redujo una parte y aplica el 80% de lo que tenía en febrero 20, es posible que lo pueda utilizar este subsidio.
Ministro, pero también muchos empleadores pues se vieron obligados a despedir a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa con esas empresas que ayer o que en los últimos meses tuvieron que despedir empleados? O sea, es decir, ¿pueden reactivar sus contratos inmediatamente? ¿Puedes llamarlos a que en esta semana ya vuelva a contratarse y pues el viernes puedan ser beneficiados del subsidio? Acuérdese que la clave del decreto coloca febrero 20, cuando prácticamente arrancó la pandemia. Entonces se mira con la nómina del mes de abril. Si se redujo en el 80%, aplica. Pero lo ideal es que la base sea en febrero 20. Si los tenía y los sacó ahora en el mes de marzo, lo que sea, y lo reactivó en el mes de abril, es posible que pueda aplicar este subsidio. Es posible que pueda aplicar este subsidio. Ministro, pero ¿cuál es la invitación a las empresas para que contraten nuevamente a los empleados y de pronto puedan aplicar para los subsidios de los próximos meses? Es decir, el que recontrate nuevamente hoy podría aplicar para el subsidio de junio o de julio. Pues claro, porque uno puede decir, la clave es febrero 20. ¿Cuántos trabajadores tenía usted? Si de pronto suspendió y demás, en el mes de abril de pronto no alcanza, pero en el mes de mayo puede, o sea, cuando usted va a pagar el mes de junio, usted reactiva el mes de mayo o reactiva el mes de junio, puede aplicar porque se compara con lo que tiene el mes de febrero con el mes de mayo y pudiera aplicar cuando usted solicitó en el mes de junio, el mes de mayo, puede hacerlo. Bueno, ministro, hicimos el ejercicio con nuestros televidentes y preguntas como estas nos llegan por medio de nuestras redes. Jorge Alberto, por ejemplo, dice, una empresa puede recibir subsidios de nómina del 40%, entregarla a sus trabajadores, pero sin tener que pagar el otro 60% porque claramente no hay cómo generar ingresos. No, ojo, la nómina completa, el 40% de un salario mínimo. Lo importante es que la nómina, el número de trabajadores no se disminuya. Usted no puede, el valor, usted no le puede disminuir el valor del salario a la persona. Entonces queda descompensado, le queda debiendo. Entonces tiene que cumplir la obligatoriedad de pagar su nómina completa para que aplique el 40%. Ministro, Ángela Liliana nos pregunta, hoy en el banco nos dijeron que las SAS, las sociedades, tienen que tener 3 empleados o más para aplicar este beneficio. ¿Esa condición no solo era para personas naturales? Sí, correcto, solo aplica para personas naturales. Las personas jurídicas no tienen ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque igual hay otro requisito para las entidades sin ánimo de lucro. Tienen que declarar, las entidades sin ánimo de lucro tienen que presentar declaración de renta o presentar el informe de ingresos y retenciones o información exógena. Para las entidades sin ánimo de lucro se colocó ese requisito. Solamente aplica la disposición de 3 empleados para las personas naturales. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Noticias Caracol. Bueno, Sol y Víctor, muchas gracias.